Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno del presidente Gustavo Petro dio el primer paso para recuperar el galeón San José. La Armada colombiana encabezará una misión netamente pública para explorar el fondo del mar y hacer la primera extracción del barco español. Y esto se planea que sea en marzo de 2024. La inversión inicial asciende a 18.000 millones de pesos, pero se cree que recuperar la totalidad del galeón puede ascender a los 70.000 millones de dólares. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En video quedó registrado el instante en que una avioneta despega de la pista del aeropuerto de Barrancominas en Guainía y segundos después se precipita al río Guaviare. Juan David Martínez, piloto de la aeronave, y Marisol Confía, pasajera, lograron salir y alcanzar la orilla del río. Sin embargo, un niño de 11 años que también viajaba con ellos permanece desaparecido. Mientras sigue la búsqueda del niño, el piloto y la mujer que lograron salvar sus vidas fueron transportados a la capital del país para un chequeo médico, informaron las autoridades locales. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un plan de inteligencia y protección a migrantes anunció el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca. Esto ante los últimos hechos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. El alto oficial de la policía ordenó que un grupo de la DIJÍN y de la Interpol se haga cargo de la situación apoyando a Migración Colombia. La consigna es respetar los derechos y tener o dar un buen trato a cualquier migrante que llegue al país. Esa es parte de la estrategia, así como la protección a los menores de edad. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos intercambia al colombiano Alex Saab con Venezuela por al menos 36 presos. Negociaciones entre Hamás e Israel para una nueva tregua. Por un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela, el empresario y aliado del presidente Nicolás Maduro, Alex Saab, quedó en libertad. El acuerdo contempla que la liberación se diera a cambio de que Venezuela dejara libres a 36 personas, entre ellas a 10 estadounidenses. El empresario colombiano Alex Saab, colaborador del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llegado al país sudamericano en el que fue recibido por su familia y por el mandatario venezolano con un abrazo fraternal. Liberación que se llevó a cabo por negociación con el gobierno de los Estados Unidos, en un canje de 36 presos, entre ellos 10 norteamericanos. El milagro de la justicia se ha hecho realidad. Gracias a usted, señor presidente. A su vez, el gobierno de Venezuela, por medio de un comunicado, expresó que Alex Saab es una víctima de la retaliación del gobierno de Estados Unidos por sus excepcionales esfuerzos internacionales en la protección de los derechos humanos. Saab se convirtió en una figura importante dentro del gobierno en el 2011, cuando firmó un convenio para suministrar partes de casas prefabricadas cuando Maduro era canciller. Años más tarde, se reveló que el empresario era en realidad el hombre clave dentro de una red de empresas registradas en paraísos fiscales a nombre de terceros, incluyendo su hijo, hermanos y otros aliados, logrando con ello presentar exportaciones ficticias por millones de dólares. Es por esto que en 2019 el Departamento de Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por participación en varios enramados de corrupción, del que participaban integrantes del círculo del mandatario de Venezuela, en el que fiscales estadounidenses afirmaron que se desviaron más de 350 millones de dólares en Venezuela, y en 2022 fue detenido y Estados Unidos solicitó su extradición. El gobierno de Israel se reunió con el líder de Hamás para llegar a una segunda tregua para completar la liberación de rehenes y presos fruto del conflicto. Mientras la ofensiva de Israel con Hamás continúa en Gaza, aumentando la crisis humanitaria y la cifra de fallecidos, lo que hoy suman más de 20.000 desde el inicio de la guerra, de los cuales 8.000 eran niños y 6.200 mujeres. El líder de Hamás se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán antes de viajar al Cairo para conversar con funcionarios egipcios sobre la guerra con Israel en la franja, en la cual buscan llegar a una posible segunda tregua bajo en la que Hamás devolvería algunos rehenes y a cambio que Israel libere prisioneros palestinos.
Por su parte, Israel dice que ha estado alentando una mayor ayuda a Gaza a través de la frontera con Egipto y está anunciando pausas diarias de 4 horas en las operaciones cerca de Rafah para ayudar a los civiles. Sin embargo, aseguró que más allá de sus esfuerzos y su voluntad, toda la responsabilidad de un nuevo acuerdo cae en manos de los terroristas de Hamas, que son quienes mantienen a los cientos de civiles aún privados de su libertad. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó su promesa de erradicar a Hamas. אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף. היא תימשך עד לחיסול החמאס, עד לניצחון. מי שחושב שנעצור, פשוט לא מחובר למציאות. También mencionó que todos los terroristas de Hamas, desde el primero hasta los últimos, son hombres muertos que caminan. Solo tienen 2 posibilidades: rendirse o morir. Y el Ministerio de Exteriores israelí anunció que abrirá un corredor humanitario marítimo para la Franja de Gaza desde Chipre. Agregó que este estará sujeto a una inspección de seguridad coordinada por Israel. Según el gobierno de Netanyahu, esta medida facilitará que la situación económica de la franja no dependa solo de Israel. En España, la reina Leticia habló por primera vez de su supuesto amante. Dice que toda la verdad será probada. En medio del escándalo que envuelve a la reina de España, Leticia, por cuenta de la presunta infidelidad que vivió estando ya casada con Felipe VI, la monarca con la frente en alto se ha dejado ver ante los medios de comunicación como parte de una tensa reunión familiar que congregó a los Borbón en el cumpleaños número 60 de Elena, la hermana mayor del rey. En esta reunión, Leticia dijo que la verdad saldrá probada y documentada. Dicha crisis también ha llegado a tal punto que incluso el rey emérito, Juan Carlos, pidió que las princesas de Austria, Leonor y Sofía, se les practique una prueba de ADN para establecer si son hijas legítimas de Felipe VI. El expresidente Álvaro Uribe Vélez será investigado por la justicia argentina por los llamados falsos positivos en Colombia. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez deberá responder ante la justicia argentina por su presunta vinculación en los falsos positivos en Colombia. 11 víctimas y 3 organizaciones no gubernamentales presentaron la acción legal ante el juez federal argentino Sebastián Ramos, amparados en la llamada Jurisdicción Universal, que permite investigar y juzgar a autores de crímenes en cualquier parte si en la nación donde ocurrieron los hechos no lo están investigando. Según el dictamen final del juez, las eventuales responsabilidades serán deslindadas en el transcurso de la investigación. No obstante, corresponde señalar que en la denuncia se ha sindicado como presunto responsable al expresidente de la República de Colombia. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump acusó al actual mandatario Joe Biden de ser una amenaza para la democracia de su país, luego de la descalificación al republicano para las elecciones primarias en Colorado. En medio de un acto de campaña en Iowa, Donald Trump arremetió contra el presidente Joe Biden luego de que un tribunal de Colorado prohibiera al expresidente aparecer en la boleta electoral del estado en las elecciones presidenciales del 2024. Trump dice que está siendo víctima de una persecución política. It's no wonder crooked Joe Biden and the far-left lunatics are desperate to stop us by any means necessary. They are willing to violate the U.S. Constitution at levels never seen before in order to win this election. Joe Biden is a threat to democracy. It's a threat. They're weaponizing law enforcement for high-level election interference because we're beating them so badly in the polls. Ante esta situación, el presidente Joe Biden respaldó la idea que Trump apoyó a la insurrección. Well, I think it's certainly self-evident. You saw it all. Now, whether the 14th Amendment applies, I'll let the court make that decision. But he certainly supported an insurrection. No question about it. None. Zero. And he seems to be doubling down on about everything. Anyway. Ante todo este hecho, la campaña de Trump dijo que presentaría rápidamente una apelación para Colorado, advirtiendo que tienen total confianza en que la Corte Suprema de los Estados Unidos declarará rápidamente a su favor y finalmente pondrá fin a estas demandas no americanas. El 15 de enero del 2024, Iowa será el primer estado del país en el que se celebrarán las primarias republicanas y en la cual se confirma el candidato o candidata del partido.
Rusia respondió a Ucrania que está de acuerdo en que por el momento no habrá diálogo de paz. El representante del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionó a las palabras del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, donde afirmó que el tema de las negociaciones con Rusia a día de hoy carece de vigencia. Этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента. Нет никаких предпосылок для таких переговоров. С тех пор, как по настоянию Великобритании... Esto ocurre en el contexto del actual balance de las fuerzas en el frente de batalla, cuando Ucrania pasa nuevamente a la defensiva tras el fracaso de su contraofensiva y Rusia se dispone a llegar hasta el final, según lo ha afirmado el presidente ruso Vladimir Putin. Un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas analizó los factores por los cuales la vejez en Colombia va en aumento. Según el estudio, Colombia y América Latina envejecen más rápido que otras regiones del mundo. En 1950 Latinoamérica era la región menos envejecida, pero a partir de 2050 envejecerá más rápido que Asia y Oceanía, por diferentes factores como la pobreza, la escasez de mercado laboral y los problemas de salud. Actualmente la población mayor de 60 años en Colombia se estima en un 14%, lo que equivale a 7.6 millones de personas, y para 2050 llegará a ser la cuarta parte del total de la población, es decir, un 25%, que corresponde a 14.9 millones de personas. La frontera de México con Estados Unidos se encuentra en una de las crisis migratorias más profundas. En los últimos días, más de 10.000 migrantes han cruzado ilegalmente. La frontera entre Estados Unidos y México se encuentra en uno de los puntos más álgidos, ya que miles de migrantes guardan la esperanza de lograr cruzar la frontera y cumplir el sueño americano, pese a las medidas que ha impuesto Estados Unidos, sueño que se ha convertido para muchos en una historia trágica. Bajo la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional consideró múltiples escenarios y planeó aumentos en la frontera sur estadounidense, de hasta 16.000 a 18.000 llegadas por día, antes del levantamiento de restricción fronteriza. Lo que hace en este momento sea singularmente desafiante, puesto que múltiples sectores a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos están abrumados, lo que hace más difícil descomprimir las áreas de frontera que enfrentan grandes grupos de migrantes. En los últimos días, más de 100.000 migrantes han cruzado ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México diariamente, cifras que no se habían visto desde el levantamiento de la restricción conocida como el Título 42. La justicia de los Estados Unidos condenó a cadena perpetua a un ex senador de Haití por participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en Puerto Príncipe. Se trata de Joseph Joel John, de 52 años, uno de los rivales políticos de Moïse, quien fue extraditado desde Jamaica para ser presentado en un tribunal federal en Miami, donde tuvo lugar su juicio y su sentencia. El condenado explicó a los magistrados que su intención nunca fue acabar con la vida del mandatario y que solo quería llevarlo ante la justicia local por su mala gestión al frente del país. En España, un grupo de científicos creó unas botas robotizadas capaces de reducir la fatiga. Científicos de la Unidad de Robótica e Inteligencia Artificial del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández del ECHE han desarrollado este calzado que reduce el consumo de oxígeno para mejorar las intervenciones de los equipos de emergencia y minimizar las posibilidades de lesiones en sus actuaciones. Se trata de unas botas robóticas y autónomas que reducen entre un 13 y un 15% la fatiga de bomberos o personas con movilidad reducida, permitiendo que trabajen más horas o que lo hagan más descansados y puedan realizar su labor mucho mejor. Las botas funcionan con un algoritmo de inteligencia artificial, capaz de discernir si el usuario anda en una superficie plana o si sube o si baja algún área. Muy buenas noches. La Justicia Especial para la Paz, conocida como JEP, anunció hoy que el mes entrante divulgará las sanciones que serán aplicadas a exguerrilleros y exmilitares dentro del proceso de paz. El doctor Roberto Carlos Vidal,
presidente de la JEP, reveló hoy además que la JEP no tiene facultades para fallar sobre paramilitares, pero ese organismo ha recibido 1.700 solicitudes de paramilitares para que sean aceptados en ese tribunal, como ocurrió con el doctor Salvatore Mancuso. Ahora, el asunto, doctor Vidal, gracias por aceptar esa invitación, es que no se entiende por qué Salvatore Mancuso, que fue aceptado por ustedes, ahora parece que no acepta la respuesta positiva de ustedes, sino que quiere que también Justicia y Paz, que se está juzgando, traslade los cargos que le investigan a la JEP. Sí, señor. En días pasados, la jurisdicción tomó una decisión de primera instancia. Sí. Es nuestra sala de definición de situaciones jurídicas, que recibió la solicitud del señor Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares para ser recibidos dentro de una posición, de una situación excepcional que decidió nuestra sala de apelaciones, nuestra sección de apelaciones, que era que la JEP, en principio, como usted bien lo ha dicho, no conoce de la investigación sobre paramilitares, salvo unos casos absolutamente excepcionales, que serían esto que ellos llamaron bisagra, que eran personas que estuvieron facilitando o ejerciendo una conexión entre paramilitares y militares. Tomamos en los días pasados una decisión, en primera instancia, reitero, aceptando a Salvatore Mancuso. Esto estuvo precedido de otra decisión en que se rechazó la solicitud de Jorge 40. Entonces, en la aceptación de Salvatore Mancuso, es lo que usted bien refiere, el señor Mancuso, ejerciendo sus derechos en el proceso, interpuso una apelación, es decir, solicita que se revise la decisión, no tanto para que se niegue, sino para que, digamos, se amplíe el alcance de la decisión que ha tomado la jurisdicción. Es decir, que sean aceptados los delitos por los cuales también se le juzga dentro de Justicia y Paz. Claro, para que las personas entiendan, hay dos jurisdicciones transicionales funcionando en el país. Justicia y Paz, que está dentro de la justicia ordinaria, que lleva 17 años juzgando a los paramilitares, y la JEP, que lleva 7 años juzgando militares, guerrilla, terceros. Entonces, él lo que quiere y lo que ha solicitado es que la JEP se traiga todos los procesos de 17 años de investigación de Justicia y Paz, se los traiga para la JEP. Esa es la solicitud que él hace. ¿Y eso quién lo decide? Eso lo decide nuestra sección de apelación, que es la encargada de la segunda instancia en todos los procesos de la JEP. ¿Y se está estudiando? Esa está estudiándolo en este momento. ¿Y usted es partidario de que usted no es miembro de la Comisión de Apelaciones? No, señor. Yo no soy. ¿Pero usted qué piensa? Pues eso lo tendrá que decidir, por supuesto, mis colegas. ¿Su opinión cuál es? Pues en mi opinión allí no la puedo adelantar porque no puedo comprometer un juicio como magistrado en esos temas que están a cargo y son competencia de mis colegas. ¿Pero usted no es miembro de la Comisión de Apelaciones? Yo no soy de la sección de apelaciones, pero soy magistrado de la JEP. ¿Pero tiene algún impedimento? Eso me podría generar impedimentos en el futuro sobre estos casos. ¿En qué sentido, doctor Vidal? En que me estaría pronunciando sobre una decisión que está pendiente en la jurisdicción. Pero que no va a llegar a sus manos. Pero es posible que en algún momento conociera los casos, y esto me da una oportunidad, Yamit. La aceptación que se está haciendo de Mancuso, hasta ahora no hay ningún pronunciamiento ni sobre su responsabilidad, ni sobre los efectos de lo que él manifestó en la JEP. ¿Por qué? Porque ese recibirlo es para que él vaya a los macrocasos, esos macrocasos en que se investiga. Particularmente tenemos un macrocaso sobre vínculos entre militares, paramilitares y terceros. Hay casos en las regiones donde operó el señor Mancuso. Por lo menos hemos identificado 5 macrocasos en los que podría contribuir el señor Mancuso si entrara a la JEP a hacer sus aportes de verdad. En todos estos casos estaremos trabajando los magistrados y mi sección, por supuesto. Esa es la razón por la cual no podemos pronunciarnos distintos a los que les toca hacer. Pero entonces, doctor Vidal, no está clara cuál va a ser la posición definitiva de la JEP frente a Mancuso. Claro, eso está por definirse. ¿Y eso lo define la Comisión de Apelaciones? La sección de apelaciones. ¿Y eso cuándo será?
Esto puede tardar unos meses porque es un estudio muy a profundidad que ellos tienen que hacer sobre la petición de Mancuso y la decisión que se tomó en primera instancia. Mientras tanto... Están a la espera. Stand-by. Stand-by, sí, señor. Y mire, ¿y por qué ustedes tomaron una decisión frente a Salvatore Mancuso y otra frente a Jorge 40, totalmente contraria? Claro, porque estas decisiones no obedecen a una regla general que estableció la sección de apelaciones, y es ciertas personas que operaron, que fueron jefes paramilitares y que estuvieron decidiendo operaciones conjuntas o conectadas con las operaciones de la fuerza pública, esas personas podrían ser recibidas, pero Apelaciones también advirtió que eso se estudiaría caso a caso. No es que se reciba a todo el mundo, sino que depende de la voluntad que tengan de aportar verdad, de la información que tengan disponible, de la pertinencia de esa información. O sea, había muchas cuestiones que se tienen que examinar caso a caso. Y eso demuestra que cuando se examinó para Jorge 40, se encontró que no debía recibírselo, mientras que cuando se examinaron esos criterios para el señor Mancuso se decidió que sí debía recibírselo. ¿Pero qué los condujo a tomar esa decisión? Las audiencias que ellos realizaron en la jurisdicción, que fueron tanto el señor Jorge 40, alias Jorge 40, como el señor Mancuso, hicieron audiencias que fueron públicas, fueron transmitidas públicamente, y a partir de esas audiencias y los documentos que ellos allegaron, se hizo un estudio a profundidad. ¿Y Jorge 40 apeló? No, señor. Eso no tiene... Sí, señor. Y en el caso Mancuso, ¿qué pasa si rechazan la apelación? En el caso Mancuso, si se rechaza la apelación, habría que ver los términos, porque si se rechaza la apelación podría quedarse la decisión como está ahora, que es recibirlo, y la jurisdicción solo asumiría el conocimiento de sus actividades como bisagra entre los paramilitares y la fuerza pública, sin involucrarse en el resto de casos que tienen Justicia y Paz. Si se le concediera al señor Mancuso la apelación, entonces ya oraría una articulación de jurisdicción, de competencias con Justicia y Paz, y habría que decidir sobre qué pasa con las investigaciones que están allá, que son investigaciones, le advierto, muy extensas, muy profundas, varias sentencias sobre miles de hechos que ha estado investigando nuestros colegas de Justicia y Paz. Pero a ver, doctor Vidal, ahí hay una cosa confusa, y es esta. Habría un choque de trenes entre el Tribunal de Justicia y Paz, que tiene a su cargo el juicio a los delitos cometidos por Mancuso, y la JEP, si es que acepta la apelación presentada por Mancuso. Claro, mire, yo no creo que haya choque de trenes, que es un disenso institucional. Esto es sin duda una colisión de competencias, o sea, competencias que se juntan, pero ahí vale la pena explicar una cuestión, Yamit. En justicia transicional, las competencias se han ido ampliando. ¿Esto qué quiere decir? Que Justicia y Paz tenía una competencia que es diferente a la de la JEP. No estamos hablando de la misma. ¿Por qué? En Justicia y Paz solo podían investigar a los paramilitares, a nadie más. Si Justicia y Paz encontraba información sobre militares, sobre terceros, sobre funcionarios públicos, ellos no podían investigar eso, sino que tenían que mandarlo a la autoridad competente. En el caso de la JEP, nuestra competencia es más amplia que la de Justicia y Paz. Nosotros podemos investigar guerrilleros, eso no lo podía hacer Justicia y Paz. Nosotros podemos investigar fuerza pública, no lo podía hacer Justicia y Paz. Podemos investigar funcionarios del Estado no miembros de fuerza pública y terceros. Nada de eso lo podía hacer Justicia y Paz. Por eso es que nuestra sección de apelaciones ha dicho que podríamos llamar a paramilitares que fueron investigados allá para investigarlos en cuestiones que no habían podido conocerse antes en la justicia. ¿Qué fue lo que pasó con Mancuso? ¿Qué fue lo que pasó con Mancuso? Que no ocurrió con Jorge 40. Exacto, que no ocurrió con Jorge 40. Y ahora, doctor Vidal, ¿qué es lo que va a pasar con respecto a decisiones de la JEP el mes entrante? Mire, es una cuestión muy importante que hemos venido preparando durante 3 años, y son las primeras sanciones o los primeros proyectos, se llaman en la ley, se llaman trabajos, obras y acciones con contenido reparatorio. Ese trabalenguas, ¿qué quiere decir?
Lo que hace la JEP es buscar la reconciliación. Y entonces nuestro tribunal, cuando las personas reconocen responsabilidad, no envía a la gente a la cárcel, porque el objetivo no es separarlos de la sociedad y encerrarlos, sino que los pone a trabajar en estos trabajos y obras que están destinados a reparar y a restaurar a las víctimas, ¿sí? Segundo, tienen una finalidad de no repetición, que es comprometer a las personas que estamos juzgando en el cumplimiento del acuerdo de paz y que no van a volver a delinquir. Tercero, darles una segunda oportunidad para que se integren a la ciudadanía. Esos proyectos son los que empiezan a funcionar en enero y estamos muy contentos de, después de tanto trabajo, haber integrado 3 de esos proyectos listos para recibir miembros de la antigua guerrilla de las FARC y miembros de la fuerza pública que incurrieron en graves crímenes internacionales. Pero mire, doctor Vidal, con respecto al caso Mancuso, hay todavía algo que no es claro. ¿Van a extraditar a Mancuso? Mire, primero le tendría que decir, la situación de Mancuso en términos legales es uno de los casos más complejos actuales de todas las jurisdicciones en este país. Lo están conociendo una cantidad de jueces. Ha sido investigado por más de 17 años, pero a eso habría que sumar que él fue investigado y condenado por autoridades de los Estados Unidos, donde estuvo pagando unas sanciones que además ya cumplió. Él en este momento se encuentra en los Estados Unidos, ya habiendo cumplido su pena allá, sí, en un sitio que entiendo que la figura que ellos tienen es un sitio de cuestión migratoria, que es lo que está por definir allá esa autoridad. Entonces, ¿qué es lo que está pendiente? Si lo extraditan o no. Si lo mandan a Colombia o a Italia. Sí, no sé si el tema de Italia esté allí funcionando. Lo que hay es unas solicitudes de nuestras autoridades judiciales para que lo traigan acá, y él lo que hizo, lo que sí sabemos, es que solicitó en los Estados Unidos una condición de refugio. ¿Sí? Se acogió a los derechos de refugio para que le dieran refugio en los Estados Unidos. Eso es una cuestión que ellos están decidiendo. Pero tengo entendido que también pidió que si no le dan refugio en Estados Unidos, que ya lo solicitó, sea extraditado a Italia, que también la podría pedir en extradición. Yo no tengo un conocimiento detallado de la petición del señor Mancuso. Lo que sí sé es que está pendiente la decisión de la autoridad migratoria norteamericana de a dónde lo va a enviar, o si va a permanecer en los Estados Unidos. Pero mire, doctor Vidal, si los paramilitares no deben ser juzgados por la JEP, ¿por qué hay tanta solicitud de 1.700 solicitudes de paramilitares para que sean recibidos? Mire, porque el sistema que tiene la JEP es un sistema muy importante que ofrece unos mecanismos y unos beneficios para los que se acogen. A eso le atribuimos lo que usted bien dijo. Se presentaron hasta ahora 1.700 personas solicitando acogerse a la JEP. Esas 1.700 solicitudes fueron negadas sobre la base de que ellos tienen una autoridad competente, que son nuestros colegas de los tribunales de justicia y paz. Ellos son los que deben conocer esa situación. Por eso hasta ahora 13 solicitudes de jefes paramilitares que se han presentado a la JEP son una cuestión absolutamente excepcional bajo la figura que creó nuestra sección de apelación. ¿Qué va a pasar con Jorge 40? Jorge 40 está excluido de Justicia y Paz, no fue recibido en la JEP, él sigue sus procesos en la justicia ordinaria. ¿Qué va a pasar con HH? Ahí sí no sabría decirle exactamente, no conozco los casos. Ni los demás. Esos los tendrá que examinar nuestra sala de definición de situaciones jurídicas. Ahora, ¿por qué ustedes, doctor Vidal, decidieron aplazar hasta enero el proyecto de sanciones y no lo publicaron hoy? ¿Por qué ustedes, doctor Vidal, decidieron aplazar hasta enero la publicación de las sanciones? Mire, en enero termina un proceso de 3 años de trabajo entre la Jurisdicción Especial para la Paz, la comunidad internacional y el gobierno en la construcción de estos proyectos de sanciones. Son proyectos interesantes pero muy complejos.
que arrancan por una consulta a las víctimas, ¿sí? Tratando de establecer cuáles fueron los daños, cómo podrían ser las reparaciones, qué es lo que ellos están esperando, por un lado, y por otro, haciendo una cantidad de ajustes institucionales, porque en esto está involucrado tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales. Después de un inmenso esfuerzo de coordinación, con una cantidad de gente trabajando en los proyectos, es que en enero tenemos esa satisfacción de que comenzamos ya a mandar allí a nuestros comparecientes para que empiecen a trabajar en sus sanciones y a ganar, digamos, el tiempo del cumplimiento de sus sanciones. Pero a ver, ustedes, los miembros de la JEP, ¿van a ser ejecutivos de las sanciones? Mire, nosotros tomamos la decisión judicial en la que le atribuimos una sanción a esa persona que tiene que cumplir. ¿Pero las aplican, las ejecutan? Sí. ¿Ustedes o el gobierno? Esa responsabilidad es del gobierno. No de ustedes. No es nuestra, pero para poder desarrollar los proyectos tuvimos que construir unos grupos de trabajo en la JEP que de la mano del gobierno pudieran hacer estos proyectos. Quien aplica las sanciones que de ustedes dispongan es el gobierno. No es la JEP, sino el gobierno. El gobierno, sí, señor. Ustedes notifican al gobierno. Exacto. Nosotros le decimos, mire, esta es nuestra decisión. Ustedes cumplan. Tiene que ir allá a cumplir sus sanciones. Eso ya no es oficio suyo. Exacto. Esa es una decisión y una responsabilidad del gobierno nacional. Mejor dicho, es decir, los lugares que serán señalados para reemplazar las cárceles con barrotas, para que cumplan sus sanciones que ustedes dictan, serán escogidos por el gobierno, no por ustedes. No, mire que es una labor conjunta por una razón muy importante, Yamit. Y es que aquí no se trata simplemente de ponerlos a hacer cosas, como si fueran, póngalos a trabajar no sé cuántas horas al día. No, es una cosa más compleja y es... Estos proyectos tienen que salir de lo que se llama el proceso restaurativo. ¿Qué es eso? Una consulta y una participación permanente de las víctimas de cada uno de los casos, en que en el desarrollo de los aportes de verdad, de reconocimiento de responsabilidad y de vocería de las víctimas, vamos decidiendo cuáles son los proyectos que a esas víctimas les satisfacen. Entonces, no es tan simple, reitero, como decirle al gobierno, póngalos a hacer algo, sino lo que nos han dicho las víctimas, lo que hemos trabajado con los comparecientes, nos dice que los mejores proyectos debían ser estos. Por eso es una labor conjunta muy interesante, pero muy compleja. Ahora mire, doctor Vidal, yo recuerdo que la última vez que tuve ocasión de entrevistarlo, usted se quejó públicamente de que no tenían recursos. ¿Les escucharon y les ayudaron o no? Pues mire, con mucha satisfacción tengo que contarle que el gobierno y el presidente de la República han sido muy receptivos a las solicitudes de la jurisdicción. Nosotros les hemos mostrado con mucho detalle cuáles son las necesidades tremendas que tienen estos proyectos y quisiera hacer un reconocimiento de que nos han proveído de los recursos necesarios tanto para hacer estos proyectos como para terminar las investigaciones de nuestros macrocasos. ¿Y les dieron suficiente? Sí, hay unos aportes de dinero importantes que se previeron en el Plan Nacional de Desarrollo y ahora se asignan en el presupuesto nacional. Ahora, otra pregunta sobre el caso de los militares, doctor Vidal. ¿Qué va a pasar con los fallos o sentencias de ustedes contra los militares en retiro acusados? Mire, esas sentencias o el papel constitucional de la jurisdicción es lograr aportes a la verdad, defender los derechos de las víctimas, pero aquí quiero destacar una cosa, resolver la situación jurídica. ¿Y eso qué significa? Que esos militares que se vieron envueltos y involucrados en la comisión de graves crímenes están en la peor de las situaciones, que es carreras militares de décadas. Estamos hablando de oficiales de 20, 30, 40 años trabajando en el ejército, que habiendo estado involucrados en esto, se les desbarató su carrera militar, quedaron subyúdice, muchos quedaron condenados, es decir, se malogró su carrera.
Una de las funciones que tiene esto es que cuando hay aportes de verdad y reconocimiento de responsabilidad, esas personas puedan resolver su situación jurídica. Esa es una de las funciones fundamentales de la JEP, ayudar a esas personas también a resolver su situación jurídica, y eso es lo que estamos haciendo con estas sentencias. Por eso, los oficiales, suboficiales, que han reconocido su responsabilidad, hoy lo que están de cara es ya a resolver definitivamente su situación, si quiere usted, a pagar su deuda con la justicia y poder reconstruir sus vidas. Eso es muy importante. Es decir, doctor Vidal, para que quede totalmente claro, todos los beneficios que van a recibir los ex miembros de las FARC al confesar sus delitos y someterse a su jurisdicción, también los van a recibir los paramilitares, los ex militares. Ex militares, sí señor. Esto es lo que llamó el acuerdo una medida simétrica. Es decir, que los beneficios tenían la misma proporción, haciendo las distinciones en que uno era un ejército irregular y el otro era la fuerza pública del Estado. Inicialmente no era así, ¿no? No, siempre, nosotros hemos cuidado mucho la simetría. Pero ¿por qué hubo tanto reclamo de los militares al comienzo? Mire, porque había una cosa que no se entendía bien. Exacto. Que tenía que ver con el tratamiento simétrico. Hubo voces que decían que el acuerdo estaba asimilando los militares a la guerrilla. Sí, señor. Y hay voces hoy en día que están diciendo que, por ejemplo, las decisiones sobre el señor Mancuso están asimilando los militares a los paramilitares. Sí. Yo con todo énfasis quisiera decirle al país, eso no es cierto. No es así. O sea, nosotros tenemos muy clara la distinción que hay entre las personas que están en la fuerza pública y estuvieron en la fuerza pública respecto de las que estuvieron en ejércitos irregulares, ya fuera de guerrillas o de paramilitares, y esas cuestiones ni se están fusionando ni estamos diciendo que son la misma cosa. Se le está dando un tratamiento simétrico pero separado y diferenciado. Pero ¿qué diferencia hay entre el tratamiento que va a recibir los ex miembros de las FARC y el tratamiento que van a recibir los ex militares? En términos del tratamiento, que estamos hablando de las sanciones, van a recibir el mismo tipo de sanciones. Exacto. Que es cuando reconocen su responsabilidad, van a estos trabajos y obras con contenido reparatorio. Pero hubo una protesta militar que ellos no querían recibir el mismo tratamiento de los guerrilleros. Mire, ha sido no tanto por el tratamiento, las voces que han venido de la fuerza pública, en mi opinión, con mucho respeto por lo que ellos han expresado, tiene que ver un poco con confusiones respecto de lo que nosotros hacemos. Yo quiero volver a aprovechar, nosotros no hacemos ningún tipo de asimilación, pero lo que sí es cierto es que el tratamiento es un tratamiento similar en el sentido del tipo de sanciones que van a prestar. Incluso, tendría que decirle que los militares que están sometidos a la jurisdicción, ¿sí?, igual que miembros de la guerrilla, están contemplando la posibilidad real de que estos primeros proyectos de los que estamos hablando van a estar conjuntamente miembros de uno de los que fueron antiguos enemigos. Hoy en día en esos procesos estarían a veces compartiendo los mismos tipos de proyectos con víctimas trabajando juntos. Ese es el proyecto de reconciliación que propone la jurisdicción. Es una transformación, y aquí no estamos hablando de enemigos, no estamos hablando de adversarios, estamos hablando de ciudadanos que a través del proceso en la JEP están en un proceso de reconciliación. Y doctor Vidal, la pregunta final. Ustedes en la JEP tienen 6.000, según entiendo, solicitudes de ex militares para que sus procesos sean acelerados. ¿Eso va a ser posible? Sí, estos son procesos todos acelerados. ¿Por qué? Porque es lo que se llama la estricta temporalidad de la JEP. Esta es una jurisdicción que no está destinada a tener permanencia en el tiempo, sino a resolver de una manera muy rápida, muy célere, los procesos y la situación jurídica de estas personas. Doctor Vidal, presidente de la JEP, muchas gracias por habernos hecho tanta suficiente aclaración sobre el tema. Gracias por aceptar esta entrevista y enhorabuena por las decisiones que ya va a anunciar el mes entrante sobre sanciones. Muchas gracias a usted. A usted, doctor Vidal. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1.
CMI. Noticentro 1, CMI. Despiden a más de 20.000 trabajadores de empresas petroleras. Comité Intergremial de Petróleo reporta una caída del 25% en actividad del sector. Operativo contra la minería ilegal en Parque Los Farallones de Cali. Se intentará rescate del galeón San José, anuncia ministro de Cultura. Accidente de avioneta. Niño de 11 años desaparecido. Germán Vargas Lleras, nombrado en comisión del gobierno. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Los gremios del sector petrolero reportaron una caída de la actividad durante el último mes. Señalaron que la situación llegó a tal punto que más de 20.000 empleos se han perdido en ese sector. De acuerdo con el informe del sector de hidrocarburos, la industria sigue de capa caída y para el mes de noviembre la actividad cayó 25,2% con la menor utilización de taladros y equipamiento de perforación. La tendencia se traslada a la mano de obra, donde ya se perdieron 20.470 empleos entre directos e indirectos. La incertidumbre del sector sigue marcando una baja inversión para 2023, la cual baja a niveles de 34,2%. La incertidumbre que no solamente está minando el sector de hidrocarburos, sino que está minando la inversión de capital en toda la industria colombiana. Se mantiene la desconfianza del sector por la inseguridad jurídica. Eso inhibe a las compañías a invertir capital. La buena noticia está en producción de petróleo, la cual subió en octubre 2,8% a 778.000 barriles y la de gas 12,5% a 1.072 millones de pies cúbicos. Sin embargo, los ingenieros señalan que no es estructural y se debe a los aumentos en los factores de recobro. Pudo haber pasado que, digamos, hubo incremento de producción por cifras de recobro mejorado que se optimizaron o producto de estimulación de pozos. Puede haber acidificación, inyección de otros productos para básicamente destaponar la parte de formación y pozo y lograr incrementar producción. Se insiste al gobierno en un plan de reactivación para el sector. De otra parte, la policía lideró un mega operativo contra la minería ilegal en zona rural de Cali. En la acción, que contó con el apoyo del Ministerio de Ambiente, se descubrieron minas dedicadas a la explotación ilegal de oro. Finalmente fueron destruidas mediante la modalidad de implosión las minas ilegales de oro situadas en este parque natural y desalojados los mineros que con sus labores aportaban altos niveles de mercurio y plomo al río Felidia, fuente hidrográfica que abastece al menos al 30% de la población caleña. Ya arriba se encontraron 80 personas y con estas 80 personas se les invitó a que bajaran. Abajo a las personas que estaban en la operación se les recibió con derechos humanos, se encontraron niños, se encontraron mujeres en condición de prostitución. Se han cerrado con éxito la mina La Martínez, Pate Queso, El Feo. Son minas que albergaban más de 600 mineros del vecino departamento del Cauca, otros territorios de la ciudad. Estaban afectando el medio ambiente, contaminando nuestras aguas y gracias a un trabajo mancomunado estratégico con inteligencia, allanamientos, captura, inhabilitación de las minas, de los elementos que utilizaban para hacerlo. Fue a través de un contrato firmado por 1.160 millones de pesos que se logró la implosión controlada con explosivos de estas minas, cerrando así los caminos a los materiales que se esconden bajo la reserva natural y salvaguardando la biodiversidad del territorio. En marzo del próximo año se hará la primera extracción del galeón San José, el barco español hundido en el Caribe en 1708. El anuncio lo hizo el ministro de Cultura, quien confirmó que será una misión netamente pública en cabeza de la Armada colombiana. El gobierno del presidente Gustavo Petro dará el primer paso para recuperar el galeón San José. La Armada colombiana encabezará una misión netamente pública para explorar el fondo del mar y hacer la primera extracción del barco español en marzo del 2024. Para hacer una primera extracción de algunas piezas que están allí en el lecho, no vamos a excavar nada, están sobre el lecho marino a 600 metros de profundidad para ver su comportamiento en el laboratorio que ya ha construido y que ya está listo en la sede de la Armada en Cartagena.
La inversión inicial para empezar el rescate asciende a 18.000 millones de pesos, pero se cree que recuperar la totalidad del galeón, el que fuera el barco más grande de la Armada Española, puede ascender a los 70 millones de dólares. Será un proyecto público del Estado colombiano. Eso es lo que queremos, fortalecer nuestras capacidades. El funcionario aclaró que las valiosas piezas que logre recuperar el gobierno colombiano no serán repartidas con otros países pese a los litigios. Eso no se va a partir, esto es un pecio arqueológico, no es un tesoro, y me gustaría que todos los televidentes que nos están viendo esta noche abandonen esa idea. Aquí no estamos hablando de un tesoro pirata que vamos a recuperar. El galeón San José, que se hundió hace más de 300 años con oro, plata, piedras preciosas y piezas de valor histórico, fue encontrado en el 2015 a más de 950 metros de profundidad en el Caribe colombiano. En imágenes quedó registrado el momento en el que despegó la avioneta que cayó en el río Guaviare. Un menor de 11 años aún sigue desaparecido tras el siniestro. Este video captura el instante en que la avioneta con matrícula HK4773 despega de la pista del aeropuerto de Barrancominas en Guainía y segundos después se precipita al río Guaviare. A los pocos minutos de haber emprendido vuelo se presentó una emergencia, motivo por el cual realizó una maniobra para aterrizar en la orilla del río Guaviare. Hasta el momento no se tienen detalles técnicos de lo que ocasionó la emergencia. Sin embargo, se conoce que la cabina se llenó de humo y que los controles no respondían, por lo que el piloto realizó una maniobra de emergencia para aterrizar sobre el lecho del río. El niño salía a unas vacaciones, la abuela lo había enviado, pero en este momento hay personal de la comunidad buscándolo en la parte donde se accidentó. Juan David Martínez, piloto de la aeronave, y Marisol Confía, pasajera, lograron salir y alcanzar la orilla del río. Sin embargo, un niño de 11 años que también viajaba con ellos permanece desaparecido. El piloto y la mujer que lograron salvar sus vidas fueron trasladados a la capital del país para un chequeo médico, informaron las autoridades locales. Un plan de inteligencia y de protección a migrantes anunció el director de la Policía Nacional, general William Salamanca. El principio es respetar los derechos de las personas migrantes y darles un buen trato, especialmente a los menores de edad. Ante la crítica situación que viven decenas de migrantes que están varados en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en su mayoría ciudadanos africanos, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, anunció un plan especial de la policía para atender esta crisis. Esta misma tarde he dispuesto que el director de la AGIN y el director de DIPRO, que tiene a cargo la Policía de Infancia, se reúna con Migración Colombia, a ver cómo fortalecemos interinstitucionalmente las capacidades para poder brindar protección, que el interés general son los niños, sea el país que sea. Así que insistir también que la máxima autoridad de Migración Colombia en zona neutral. También se refirió el director de la DIGIN e Interpol, general José Luis Ramírez Sinestrosa, sobre el trabajo que ha hecho Colombia con Estados Unidos para mitigar la migración ilegal. Hemos realizado 361 capturas por el delito de tráfico de migrantes. Hemos realizado desarticulación de estructuras, pero importantísimo mencionar que en articulación también con la Fiscalía General de la Nación estamos realizando a paralelo al proceso penal procesos de extinción de dominio e incautación de bienes que se vienen realizando a afectación a las finanzas criminales. En medio de esta rueda de prensa también se confirmó que hay algunas personas que están pasando migrantes ilegales por el Aeropuerto Internacional El Dorado. La vicepresidenta Francia Márquez se refirió a la llegada masiva de ciudadanos africanos al aeropuerto El Dorado. Dijo no saber quiénes son los responsables de esta situación y rechazó los ataques racistas contra esta población. Por su parte, Migración Colombia y el ICBF anunciaron mayores controles a las aerolíneas provenientes de países africanos. Tras la crisis humanitaria que se vive en el aeropuerto El Dorado por cuenta de la migración de ciudadanos africanos, la vicepresidenta Francia Márquez, a quien algunos sectores responsabilizan por sus visitas y convenios con el continente africano, respondió a través de un comunicado. El incidente reciente en el que varios niños inocentes y no acompañados aparecieron en el aeropuerto ha generado muchas preguntas urgentes sobre cómo llegaron allí. No se sabe quiénes son los responsables de esta situación alarmante. Es imperativo que se realicen investigaciones exhaustivas para esclarecer estos hechos lo antes posible. Márquez Mina rechazó las expresiones racistas contra esta población, las calificó de despreciables. Es fundamental destacar que los ataques racistas contra estos niños inocentes son completamente inaceptables y constituyen actos despreciables.
Por su parte, Migración Colombia y el ICBF anunciaron controles más estrictos a las aerolíneas. 4 operadores serán los encargados de implementar la tecnología 5G en Colombia. Así lo anunció el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, al término de la subasta, que le reportará ingresos al país por 1,3 billones de pesos. En febrero será una realidad la tecnología 5G en el país, que debe garantizar mayor alcance y velocidad en Internet y telefonía móvil. 4 operadores se ganaron la subasta: Claro, Tigo, Movistar, Telecol y WOM. Queda con la obligación de conectar 313 instituciones educativas. La empresa Tigo Telefónica queda con la obligación de conectar 217 educaciones educativas y 32 estaciones con base tecnológica 4G en carreteras primarias y secundarias. Con esto completamos casi toda la conectividad de las carreteras de Colombia primarias. Se realizaron 9 rondas de ofertas y se recaudaron 1.3 billones de pesos. Recibimos una oferta por 93.000 millones más del precio total. Es decir, en 5G recaudamos y se adjudicó por 1.3 billones de pesos. En los próximos 10 años se espera una inversión de 28 billones de pesos en esta tecnología para mejorar las comunicaciones en el país. Noticentro 1 CMI conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará las primeras sanciones al secretariado de las FARC por miles de casos de secuestros y contra varios exmilitares vinculados con falsos positivos. Más de 100 acusados por la JEP que decidieron aceptar cargos no irán a la cárcel a cambio de participar en proyectos de desminado, recuperación ambiental y reconciliación con los pueblos indígenas. El presidente del Tribunal de Paz reveló que ya están listas las primeras sanciones contra militares vinculados con decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos, y en contra del secretariado de las FARC por secuestros. No irán a la cárcel a cambio de participar en proyectos de reparación. Los primeros proyectos son sobre educación en el riesgo de minas y desminado, que recuerde el drama que hay en la cantidad de minas antipersonal que se han sembrado en desarrollo de las operaciones del conflicto armado en Colombia. Entonces van a estar trabajando en eso, en desminar territorios y trabajar en la prevención para que no haya personas lisiadas. El secretariado de las FARC pagará sus sanciones en un proyecto en el sur de Bogotá. Personas que estuvieron vinculadas a graves crímenes y ahora van a trabajar en una zona en Bogotá, en la frontera sur de Bogotá, Ciudad Bolívar y Usme. Van a estar haciendo siembra de árboles, van a estar disponiendo el territorio para un gran parque que va a estar inserto en una de las zonas de mayor concentración de víctimas del país. Los exmilitares y exguerrilleros trabajarán en los 3 proyectos para evitar ir a prisión. Cuando las personas que fueron los perpetradores de los graves crímenes ofrecen verdad y reconocen su responsabilidad, pueden acceder a tener el beneficio más importante que ofrece la jurisdicción, que son nuestras sanciones propias. La medida de la JEP solo aplica a los máximos responsables que decidieron colaborar con el Tribunal de Paz. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras en Antioquia restituyó los derechos de más de 1.000 personas que integran el Consejo Comunitario por la Identidad Cultural de Mandé en Antioquia y Chocó. El despacho judicial ordenó devolver un terreno de más de 12.000 hectáreas ubicado entre los municipios Urrao y Frontino y que les había sido despojado durante el conflicto armado. Se trata de la primera sentencia étnica que se consigue en Antioquia. La decisión de restitución de las tierras a una comunidad que estuvo asediada por los grupos armados, especialmente las FARC, el EPL y los grupos paramilitares. Esta comunidad fue acusada de colaboradora de la guerrilla por parte del ejército, lo que trajo múltiples violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos y asesinatos. Esto lo que significa es que vamos a poder avanzar en la restitución de tierras de más de 12.394 hectáreas en el departamento de Antioquia, específicamente en los municipios de Urrao y Frontino. Esto garantizando los derechos étnico-territoriales de las personas que habitan este Consejo Comunitario.
comunitario. El origen de la palabra mandé deviene del imaginario de los integrantes que conforman el Consejo Comunitario, palabra que se concibe como el recuerdo de la tierra ancestral. Las comunidades van a poder estar en su territorio, vivir y garantizamos la pervivencia y la integridad étnica y cultural de estas comunidades del municipio de Urrao. No termina el drama de los migrantes que atraviesan el tapón del Darién en su travesía para llegar a Centroamérica y posteriormente a Estados Unidos. Por las playas de Necoclí solo se ven tristeza y necesidades. Familias enteras llevan meses varados a la intemperie bajo sol y lluvia. Escasamente logran una comida diaria. Se enferma, claro, obvio, ya muchas veces hay niños también que se han enfermado. Y me encuentro a orilla de playa, tengo 3 meses y no me he podido ir por los impuestos. Y por lo de la lancha, pues porque es muy caro. Y somos 4, eso pues, tenemos que pagar 180 en impuestos y la lancha son 160.000 pesos. Esta problemática agudiza la crisis de las familias que permanecen varadas con niños en las playas, pues la aparición de enfermedades son constantes y aunque son atendidos en el hospital local, no tienen para los medicamentos. Yo cuando leí, dice unos remedios que por lo menos pasan los 2 millones de pesos, que no tengo no tengo porque si lo tuviera me fuera ido a Estados Unidos. La alcaldía insiste al gobierno nacional atención rigurosa a esta población varada. Hoy tenemos en las playas una ocupación de permanencia de migrantes, por ahí unos 250, 300 migrantes que se han ubicado en las playas a través de carpas y otras en otros lugares. El flujo de migrantes por Urabá bajó un 70%. Unas 10 nacionalidades llegan a Urabá en busca de pasar a zona fronteriza en Acandío, Capurganá, para continuar su travesía hacia el tapón del Darién. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras hará parte de una comisión de 34 expertos que constituirá el gobierno del presidente Gustavo Petro para elaborar el proyecto de reforma a la justicia. El ministro Osuna reveló los lineamientos de la reforma a la justicia. Estamos muy interesados en una justicia cuyas sentencias realmente se cumplan. Somos conscientes del muy grave problema de impunidad que hay en nuestra sociedad. Eso se resuelve con más justicia, y el gravísimo problema de corrupción que hay en nuestra sociedad. El jefe de la cartera de justicia explica que se creó una comisión de expertos en la que están magistrados, jueces y hasta el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, uno de los principales contradictores del presidente Petro. Una comisión de expertos abierta, plural, donde hay nombres o figuras que probablemente nunca habían sido tenidos en cuenta. Por lo tanto, no es una comisión pequeña, no es un petit comité. Una comisión de 34 personas. La reforma a la justicia sería presentada en la próxima legislatura con diferentes proyectos de ley. En una labor permanente y maratónica, 25 bancos de alimentos le hacen frente a la inseguridad alimentaria en Colombia, donde, oigan bien esto, 3 millones de personas se alimentan solo una vez al día. El hambre es una problemática que toca los hogares de 3.6 millones de personas en el país. No tienen sino para una comida cada día, y donde cerca de 19 millones de personas tienen 2 comidas. A veces no los suficientes alimentos nutritivos y sanos y saludables. A nosotros nos tiene que preocupar y nos tiene que volver mucho más solidarios a este tiempo. En una maratónica labor, 25 bancos de alimentos de Colombia, junto a voluntarios, empresas y organizaciones, intentan calmar el estómago de quienes no tienen siquiera la posibilidad de adquirir un alimento al día. Estamos logrando llegar a cerca de unas 750.000 personas que socorremos entre todos. Este año en el Banco de Alimentos de Bogotá estamos arriba de los 7.4 millones de kilos de productos, y a nivel nacional creo que estamos arribita de los 40 millones de kilos de producto. Cuando vemos 40 millones de kilos parece un número muy grande, pero el desperdicio de este país está en 9.76 millones de toneladas.
O sea, es mucho lo que se pierde, mucho se queda en los campos. Y aunque para muchos se ha vuelto costumbre tener 3 o más comidas, para otros se aplica en su totalidad el dicho, estómago lleno, corazón contento. Y sin duda la invitación a todos los colombianos es alegrar el corazón de miles de compatriotas, especialmente en esta Navidad. En www.bancodealimentos.org.co es fácil donar, pero qué bueno sentir la satisfacción de que ayudamos a alguien más. Los productores de maíz en la costa caribe alertan sobre la crisis que enfrentan debido a que no han podido comercializar el producto por la competencia desigual frente al cereal importado. En Colombia el consumo de granos y alimentos balanceados asciende a 8,5 millones de toneladas al año, pero el país tan solo produce 1,5 millones de toneladas de productos como el maíz. Urge elevar la productividad. Requerimos de una producción agrícola que tenga soporte en logística, en transporte, en infraestructura de secado, de almacenamiento, cosa que hoy en el país pues no tenemos. Para potenciar los cultivos de maíz se requiere utilizar semillas mejoradas. Trabajemos con semillas que tengan buen rendimiento, con buenos programas en tecnología. El gremio agrícola le hizo un llamado al gobierno para potenciar esta actividad. Para que concertemos y que programas como el de Soya Maíz Proyecto País puedan tener el concurso del gobierno nacional, del Ministerio de Agricultura, poder hacer esos contratos a futuro con los productores colombianos de los diferentes departamentos que hoy siembran el maíz en Colombia. Actualmente la producción de maíz se concentra en Córdoba, Sucre, Meta y Tolima. La ministra de Educación, Aurora Vergara, presentó en Arauca el plan de escuelas seguras en zonas de conflicto. La ministra de Educación, Aurora Vergara, presentó en Arauca el programa Escuelas Seguras, una estrategia que con apoyo internacional y la acción conjunta del Estado busca proteger a estudiantes y docentes en los espacios educativos. Eso va a tener un impacto positivo en territorios como Arauca, Argelia en el Cauca, Caucasia también, porque va a permitir que las diferentes instituciones que son responsables del sector de educación garanticen que los niños y las niñas crezcan seguros y protegidos, que el camino a la escuela no sea un camino que impacte de manera negativa su llegada, sino que por el contrario permita que sea un espacio que se protege por las fuerzas militares, las fuerzas de policía y todas las instituciones del sector de educación. Dentro de las acciones que contempla el plan se encuentra el fortalecimiento de las instituciones educativas, pero también prevenir que las escuelas sean usadas por los actores ilegales del conflicto. Un llamado al cese el fuego de manera inmediata en Gaza hizo el embajador de Palestina en Colombia. El representante del pueblo palestino dijo que el tiempo se le acaba a Israel y que el mundo no aceptará que vuelva a ocupar todo el territorio palestino. Durante un conversatorio sobre el despojo, el destierro y la ocupación del territorio, el embajador denunció que el ataque permanente de Israel sobre Palestina condenó a la población a la hambruna. No solo los palestinos estamos pidiendo un cese al fuego, sino toda la comunidad internacional lo está haciendo. Entonces, ya es tiempo de que Israel deje de bombardear a la Franja de Gaza y de cometer ese genocidio, porque esto no es una guerra en contra de Hamás. Sobre la posible ocupación que Israel intentaría de la Franja de Gaza, el embajador respondió: Y estamos viendo cómo ahora están bombardeando de una manera que está acabando con manzanas enteras, barrios enteros, asesinando a miles de personas al día para poder lograr sus objetivos. Y no los van a poder lograr porque Israel no puede volver a ocupar de nuevo la Franja de Gaza. El pueblo palestino siempre va a estar determinado a buscar su libertad y su independencia. Esta tarde en la sede de la ONU en Nueva York, la delegación colombiana reiteró el llamado del presidente Petro para que Palestina sea reconocido como Estado miembro de pleno derecho en la Organización de Naciones Unidas. El Consejo Nacional Electoral le concedió la personería jurídica al partido de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, Hoy Porque Somos, como se llama la agrupación política de Francia Márquez. Es el partido número 35 en Colombia. Con la personería jurídica, los partidos políticos reciben financiación estatal, espacios en televisión y pueden entregar avales para diferentes elecciones.
El alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay, reveló que la ciudad tiene graves problemas financieros y de seguridad. A los 11 días de posesionarse los nuevos alcaldes y gobernadores en todo el territorio colombiano, se conoce el balance de las diferentes gestiones de administraciones salientes en Cartagena y Bolívar. Bueno, hay serias dificultades, empezando por los problemas de seguridad que siguen inquietando a los miles de cartageneros. La ciudad sigue actuando con miedo, por eso desde el primer momento la prioridad será darle mejores condiciones de seguridad y convivencia a los cartageneros, una lucha frontal contra el delito. De acuerdo con lo dicho, se pretende que la ciudad funcione 24 horas y que se aumente el fortalecimiento económico a través de diferentes propuestas estudiadas y formuladas por el gabinete de Turbay. Sin embargo, se conoce también que el presupuesto no sería correspondiente al que William Daw había manifestado que dejaría. Quedó claro en la misma boca del alcalde Daw que la plata no es tal. El alcalde le dio a entender a la ciudadanía que habían 3 billones de pesos en los bancos y demostramos que no es cierto, que eso es mentira. Y el alcalde hace pocos días tuvo que decir, es verdad, tienes que salir a buscar la plata, o sea, es que es otra realidad. En cuanto a la gobernación de Bolívar, el departamento tiene una proyección para mejor conectividad tanto terrestre como digital. Así las cosas, el empalme de la gobernación ha transcurrido de manera armoniosa, a diferencia de la alcaldía donde se han evidenciado constantes disertaciones entre el alcalde actual y el electo. Y el alcalde electo de Santa Marta, Carlos Pinedo, denunció amenazas contra su vida y un plan para impedir su posesión el próximo 1 de enero. Un nuevo capítulo en la novela política de Santa Marta se escribió hoy cuando el alcalde electo denunció amenazas de muerte, tal como lo hizo ante la fiscalía. No me dejara posesionar, exactamente decía eso, no mi credencial, para que no me dejara posesionar. Que estaban ofreciendo 1.000 millones de pesos por esa tutela, pero además de eso, me decían en el mismo mensaje que también estaban dando que tuviera mucho cuidado porque estaban dando 2.000 millones de pesos para acabar con la vida de Carlos Pinedo Cuello. El sufragio fue enviado a través de un mensaje de texto donde le advierten que han puesto precio a su cabeza y también para impedir que no se posesione. Van 120 tutelas que van en contra de la credencial de Carlos Pinedo, queriendo no darle posesión a Carlos Pinedo Cuello. Eso no es normal. Desde la Fiscalía se designó un fiscal especializado, quien estará al frente de las investigaciones. En otros hechos, las autoridades capturaron a un hombre que ordenó el asesinato de su esposa para quedarse con el manejo de la universidad que los dos habían fundado. El 10 de marzo de 2022, un crimen estremeció a Medellín. La vicerrectora y cofundadora de la prestigiosa Universidad Visión de las Américas, Nora Luz Carmona, fue asesinada minutos después de salir de la institución. La víctima recibió 9 disparos. Inicialmente trató de desviar la investigación diciendo incluso que había algún inconveniente de la víctima con una empleada o exempleada de ella. Pero en las últimas horas, el crimen de la académica dio un giro inesperado. La fiscalía reveló que su exesposo, Álvaro Maestre, también fundador de la universidad, ordenó el asesinato. El ente acusador reveló que el crimen orquestado por el hombre de 68 años tuvo fines económicos. El móvil de este homicidio efectivamente es poder quedarse con el manejo financiero de la universidad. Pero aquí no para el escándalo. El exesposo de la víctima habría planeado el crimen con la entonces secretaria general de la universidad, quien al parecer habría contactado al sicario. La mujer también fue capturada. Se les imputó el delito de homicidio. Fue una pena que puede oscilar entre los 40 y los 60 años. Y aunque el asesinato de la cofundadora de la universidad se trató de un crimen financiero, quedan dudas sobre qué tipo de relación tenía su exesposo y la secretaria general para sacar del camino a la víctima. Ninguno se allanó a los cargos. La ANDI y EPS agremiadas en ASEMI realizaron un llamado urgente para que se reajuste el valor de la unidad de pago por capitación para el próximo año. A través de un comunicado, la ANDI aseguró que los recursos para la salud son insuficientes y agregó que el aumento de la UPC para el 2024 debe ser superior al 16%. Además, ASEMI reiteró que se necesita garantizar también el pago oportuno de los presupuestos máximos.
A través de su cuenta de X, el presidente Petro criticó la solicitud de Carlos Fernando Galán, a la alcaldesa Claudia López, de atender la recomendación de la Procuraduría de suspender el proceso de selección para la construcción de la ciudadela educativa en los predios de la ALO Norte. El proceso de la construcción de la ciudadela educativa y del cuidado al que le apuesta la administración de Claudia López sigue dejando de qué hablar, después de que semanas atrás le costara el puesto a directivos de la empresa de renovación y desarrollo urbano porque les estarían solicitando firmar contratos con premura y sin estudios técnicos necesarios. Galán ha estado en contra de ese proyecto desde su candidatura, debido a que para la construcción se utilizarían los antiguos predios de la ALO Norte. Hoy ratificó su descontento y le hizo una solicitud directa a Claudia López. Respetuosamente les solicito a la alcaldesa Claudia López y a Renovación Urbana que atiendan las recomendaciones de la Procuraduría y den por terminado el proceso de selección para la construcción de la ciudadela educativa y del cuidado en los terrenos de la ALO. Según la Procuraduría, las irregularidades en la etapa precontractual violarían los principios de legalidad y de buena fe, y no frenar el proceso podría derivar en la nulidad del contrato y en futuros problemas para Bogotá. En este documento, la Procuraduría recomendó al distrito frenar el proceso de selección para la construcción de la ciudadela educativa y del cuidado, alegando una flagrante vulneración de los principios de legalidad y buena fe. Por ahora, el distrito no se ha pronunciado al respecto. En Choachí, Cundinamarca, las autoridades están en alerta por el desbordamiento de 2 quebradas provocado por las fuertes lluvias en la zona. Los fuertes aguaceros que se presentaron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles provocaron avenidas torrenciales, crecientes súbitas y deslizamientos. Estos fenómenos naturales dejaron como saldo 6 veredas afectadas, la pérdida de bancada en 6 vías, el colapso de 2 puentes vehiculares, una vivienda completamente destruida y 2 más afectadas, y también daños en el acueducto del municipio. Después del sobrevuelo realizado por las autoridades, se confirmó que no se presentaron víctimas fatales, pero que sí quedaron varias familias incomunicadas y también rocas de gran tamaño sobre una de las quebradas. Una mujer que atrapó a un ladrón que pretendía robar pertenencias en su casa, por poco termina detenida por las autoridades y acusada por el ladrón al que atrapó en medio del intento de hurto. Después de ser agredida por un sujeto que entró a su casa a hurtar las pertenencias de su familia en el municipio de Chía, esta mujer no puede denunciar al señalado, a pesar de que fue capturado por la policía. La policía me dice, si quiere vamos y pone el denuncio, pero usted tiene que ir con nosotros porque por lesiones personales. Imagínate, tras de que el señor fue y me volvió nada, me golpeó, me querían llevar también a mí por lesiones personales, y yo les dije que entonces yo no iba a poner denuncio, pues porque me iban a llevar también. Asegura que fueron los mismos policías los que le dijeron que podrían llevarla por haber agredido al ladrón. Donde le pase a alguien lo mismo que me pasó a mí, pues no creo que se vaya a acercar a poner una denuncia en una URI, mucho menos viendo que le van a judicializar a uno, ¿no? Tras de que lo golpean, lo vuelven nada, entonces también se va uno a la cárcel con ellos. La mujer ahora vive con miedo, pues no puede denunciar al hombre que ya sabe dónde vive su familia. Quedó conjurada por ahora una rebelión en Confecámaras, la Confederación de Cámaras de Comercio. El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, quien había pedido el retiro de esa organización de Confecámaras, reversó la decisión. Después de conocerse la solicitud de la Cámara de Comercio de Bogotá de retirarse de Confecámaras, los presidentes de ambas entidades se reunieron para llegar a un acuerdo. Nos reunimos con el presidente de Confecámaras, con Julián Domínguez, y hemos acordado que vamos a trabajar la democratización, que es lo que habíamos propuesto nosotros. Vamos a hacer una revisión de estatutos. Miembros de la Junta Directiva celebraron la decisión del acuerdo que garantiza la permanencia de la Cámara de Comercio de Bogotá en el gremio, pero cuestionaron la forma en la que el presidente Claros tomó la decisión. Nunca estuvo en el punto del orden del día de la Junta. La Junta tiene la competencia de aprobar o no, según el artículo 17, numeral P, la vinculación o desvinculación de las entidades a las cuales se afilia la Cámara de Comercio de Bogotá. Las inconformidades de la Cámara de Comercio de Bogotá serían porque no existe una democratización en la Confederación. A mí me parece que eso hay que cambiarlo, eso hay que democratizarlo, y que aquí vale tanto Bogotá como la Cámara más pequeña en torno a una confederación. Y esa es una de las bases y de los reclamos de las otras cámaras. Y en eso pues yo coincido.
Entonces es todo lo que hemos venido también, aparte de lo demás, reclamando, pero el gobierno funciona hoy así. La reunión de todas las cámaras de comercio se realizará en el mes de febrero. Servicio Noticentro 1 CMI. Esto debe hacer si pierde su documento. Tenemos la nueva posibilidad de la cédula digital. ¿Por qué? La cédula digital nos permite entrar a una aplicación que en los próximos días lanzaremos para que pueda inhabilitar su cédula en su smartphone y no pueda ser usada por el delincuente. Cuando tenemos la cédula amarilla con hologramas, es decir, el formato antiguo, si es por hurto debemos hacer la denuncia ante las autoridades correspondientes para que ésta no pueda ser usada en las diferentes entidades a nombre de esa persona. Y cuando es por pérdida debemos informar a todas las entidades. Estados Unidos dejó en libertad a Alex Saab tras un acuerdo con Venezuela. De otra parte, la reina Leticia de España salió en público con la frente en alto en medio del escándalo que la rodea. Y Donald Trump arremetió contra el presidente Joe Biden. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El empresario colombiano Alex Saab, colaborador del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, ha llegado al país sudamericano en el que fue recibido por su familia y por el mandatario de Venezuela con un abrazo fraternal. Liberación que se llevó a cabo por negociación con el gobierno de los Estados Unidos en un canje de 36 presos, entre ellos 10 norteamericanos. En medio del escándalo que envuelve a la reina Leticia de España, por cuenta de la presunta infidelidad que vivió estando ya casada con Felipe VI, la monarca con la frente en alto se ha dejado ver ante los medios de comunicación como parte de una tensa reunión familiar que congregó a los Borbón en el cumpleaños número 60 de Elena, hermana mayor del rey. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump acusó al actual mandatario Joe Biden de ser una amenaza para la democracia de su país, luego de la descalificación al republicano para las elecciones primarias en Colorado. Por decreto, el gobierno ordenó el pago de una bonificación a cerca de 2.000 trabajadores del Ministerio de Trabajo. El gobierno decretó una bonificación adicional para los empleados del Ministerio de Trabajo. Además del 50% del salario mensual que recibieron en el mes de septiembre, se les otorgará un 25% adicional, que se tendrán que consignar antes del 31 de diciembre. Serán beneficiados los empleados de planta de niveles asistenciales, técnicos, profesionales y asesor, estos últimos que pertenezcan a carrera administrativa. El próximo año la bonificación será el 50% de la asignación mensual y se tendrá que pagar los primeros 15 días del mes de septiembre. Este beneficio no se constituye en factor salarial. El Ministerio de Hacienda dijo a los transportadores de carga que mantendrá congelados los precios de la CPM. El Ministerio de Hacienda fue el escenario de la quinta reunión con los transportadores de carga para la exploración de medidas que mejoren la fórmula que fija los precios de los combustibles. El gobierno, a través de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ratificó el compromiso de mantener estables los precios de la CPM en enero. Se continuará con la evaluación una vez cierre la brecha y se logre el diferencial del precio internacional con la gasolina, que está solo a un incremento. Los transportadores de carga se muestran optimistas en futuras medidas en favor del sector. El Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo reportó caídas en los índices de confianza empresarial de la industria y el comercio. Al igual que la confianza del consumidor, el índice del sector empresarial bajó para el mes de noviembre, de acuerdo con la encuesta de Fedesarrollo. El comercio cayó a 13,3% frente al mes inmediatamente anterior, donde la disminución se da en parte por la contracción en las expectativas hasta de un 24%. La situación del sector ha sido negativa, en parte por las pérdidas en las ventas. Por el lado de la industria, el índice cayó 7,1%, manteniendo la tendencia de los últimos 12 meses. La caída integral de toda la economía, es decir, si cae la industria, pues cae el comercio, o al revés, si cae el comercio, cae la industria, cae la construcción, un pobre comportamiento del sector agropecuario, que son los sectores jalonadores de empleo, y obviamente del crecimiento económico. Se espera una leve recuperación hacia el cierre del año. Hay alerta por el resurgimiento de las captadoras ilegales de dinero. 26 han sido desmanteladas este año. La superintendente delegada para el consumidor financiero, María Fernanda Tenjo, alertó sobre un resurgimiento de las llamadas pirámides o captadoras ilegales de recursos. Continúan ofreciendo a las personas
unas inversiones o a través de diferentes mecanismos altísimas rentabilidades que no están justificadas mediante una actividad económica por detrás. Este año han sido identificadas 26 pirámides, por lo que la Superintendencia Financiera ha tenido que proferir medidas para que se suspenda esta actividad ilegal. Lo que busca es suspender el recaudo no autorizado de los recursos del público. También desde la Superintendencia Financiera lo que se hace es hacer público para que los colombianos conozcan qué sociedad o qué persona natural está haciendo ese ejercicio ilegal de captación ilegal. Que recordemos que la captación ilegal puede ser desarrollada por personas naturales, por ciudadanos o por firmas pues que incluso están constituidas. La mayoría de las pirámides que ahora operan por redes sociales se han detectado en el departamento de Boyacá y en Bogotá. El superintendente financiero César Ferrari advirtió que en el país hay poca oferta de crédito y explicó que esta circunstancia eleva los costos de la financiación. Durante la audiencia pública de rendición de cuentas, el superintendente financiero César Ferrari dijo que en el país el acceso al crédito financiero es muy limitado. Hay muy poca oferta de crédito en Colombia. En general, los mercados financieros colombianos son muy poco desarrollados. Esto es una consecuencia de varias cosas que hemos mencionado en la entrevista, en la rendición de cuentas. Sin duda tenemos que aumentar el crédito a la economía, sin duda tenemos que aumentar el crédito a los usuarios y eso es un esfuerzo que toma tiempo. El funcionario consideró que masificar el acceso al crédito es fundamental, especialmente en tiempos de desaceleración de la economía. El desarrollo de los mercados financieros es una necesidad de la economía colombiana. Eso no lo vamos a lograr de un día para otro. El superintendente financiero finalmente consideró que a pesar de la rebaja de intereses anunciada por el Banco de la República, todavía los préstamos en Colombia siguen siendo muy caros. En Cali, las autoridades detectaron un millonario fraude con los impuestos que se pagan en la Secretaría de Hacienda de la ciudad. Graves irregularidades fueron detectadas al interior del Departamento Administrativo de Hacienda de Cali, pues sustanciales rebajas injustificadas fueron aplicadas al monto a pagar de los impuestos de varios contribuyentes, por lo que los titulares del organismo se vieron obligados a iniciar auditorías al interior de la entidad. Con el usuario que encontramos de una persona de nuestros colaboradores, que era el que aparecía ahí, ya empezamos a investigar y encontramos hasta el momento 21 movimientos que suman alrededor de 1.050 millones de pesos. Valga decir que eso se puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Tras identificar la situación que se presenta al interior de la entidad, los movimientos fueron reversados para que los contribuyentes cuenten nuevamente con el valor original a pagar en sus cuentas con la administración y se iniciará una investigación contra el responsable de la acción fraudulenta. La ministra de Agricultura Jennifer Mojica anunció la oferta de crédito para el agro en 2024. 26 billones de pesos. A través de un video, la ministra de Agricultura Jennifer Mojica anunció los nuevos recursos para 2024. De esta manera, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario dio vía libre al Plan Indicativo de Crédito, el cual se proyecta adecuar créditos agropecuarios entre 25 y 26 billones de pesos el próximo año. Quedó definida la creación de una línea de crédito de transformación productiva y sostenible con beneficios especiales para la agricultura familiar, campesina y los pequeños productores para avanzar en la agroindustrialización del campo. ¿Qué lleva hortalizas? Se va a disponer entre 4,5 billones y 5,5 billones de pesos y pequeños productores de ingresos bajos. Estos recursos, administrados por el Fondo para la Financiación del Sector Agropecuario, estarán acompañados de líneas especiales de crédito con tasas de interés subsidiada con el fin de promover la transformación productiva en este sector del país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,57% a 1.162 puntos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 10,83% a 87 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 5,56% a 17 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,07% a 28.880 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.948 pesos con 54 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.840 pesos y la venden entre 1.910 pesos. Un euro cuesta 4.303 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.90 centavos. El azúcar se transó en 20,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73,82 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79,20 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.335 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.